esta historia de los historiadores árabes de la historia de Salomón y, y que rozan la conquista islámica de Cervania, consagran muchas líneas a las magníficas riquezas que los invasores hallaron en los palacios de los bodos, de las invasiones que llegaron allá en 1711 los árabes y fueron tomando una tras otra, y en los palacios que los bodos habían ocupado antes, y encontraron muchas riquezas. Se cuenta, por ejemplo, que en Toledo existía un palacio donde el invasor Musa encontró una mesa en la que estaba el nombre de Salomón y otra mesa de ágata. Cuando Musa vio estos objetos, los puso inmediatamente bajo la custodia de las personas de mucha confianza y los ocultó a los ojos del pueblo, porque el valor de lo encontrado era incalculable, pero en realidad el origen del tesoro de los godos es incierto. No se sabe bien dónde estaba aquella casa del tesoro, y en las minas una que se llamaba, perdón por la interrupción, Borges, trayendo introducciones orientales, hallando el paisaje orientado, donde había un paisaje llamado Toledo o Ceuta o Harén. Algunos especifican que aquel lugar aquella casa había sido construido por el propio Hércules o Heracles. En el tiempo la historia fue surgiendo algunas manifestaciones y se dijo que en una casa que formó primero un palacio y finalmente en una cueva, y la célebre cueva de Heracles. Y el caso es que efectivamente la mesa y otras riquezas dieron muy bien proceder del mítico Salomón. Voltaire comenta algunas cosas acerca de las riquezas del rey Salomón. Hay que decir que lo hacen de forma maliciosa. Y por ejemplo, la historia asegura que el tesoro ascendía a 133.000 talentos de oro y a 1.300.000 talentos de plata, sin incluir las piedras preciosas y otros efectos, ni la renta que debía producir semejante tesoro. Voltaire calcula el tesoro y el tiempo como al valor de 1.500 millones de libras esterlinas, y dicen que no había tanta moneda en circulación en el mundo entero. Y tampoco comprende Voltaire porque un rey tan poderoso no tenía en su reino ni un solo hombre que pudiera trabajar la madera, que para ello tuviera que recurrir a los favores de otros países vecinos. Consumía diariamente en la comida de su casa de Salomón 50 bueyes, 100 corderos y aves en cantidad proporcional. Tenía 40.000 cuadras efectivamente para sus carros de guerra. Aquí un número excesible de carros para un país montañoso, donde solo no había un país vecino. Corría un camino asesor donde no había muchos aparatos para el tiempo cuando lo coronaron, algo así es lo que dice Voltaire. Disculpen si me interrumpo tanto, pero la mentada llamada fe, tenía Salomón 312.000 caballos y había 400.000 caballos en ese tiempo. No habían 400.000 personas, pero sin duda, dice Voltaire, para pasear por las orillas del lago de Bosaver, sería uno de los sitios más deliciosos del mundo si no estuviera seco 9 meses al año. Otro dato curioso es que Salomón, a diferencia de todos los reyes de la historia, tenía más esposas que queridas, y tenía 300 esposas y 300 queridas.
Salomón murió allá por el 922 antes de Jesucristo, y en el milenio que lo separa de nuestra era, el pueblo de Israel sufrió la caída de Babilonia, y no tanto es posible que algunos sujetos del tesoro del templo se salvaran y fueran guardados en escondites secretos. Finalmente cayeron en las manos de los romanos allá en el año 70, cuando las legiones de Tito tomaron y destruyeron este lugar. Bueno, esta cosa, pues Flavio Sortegue fue testigo de esta cosa, aquel cronista de aquella conquista que escribió. Entre la cantidad de despojos, los más notables eran los que habían sido hallados en el templo de Jerusalén: la mesa de oro, que pesaba varios talentos, y el candelabro de oro. Cuando Tito regresó a Roma, exhibió este tesoro ante el pueblo, que festejaba su triunfo. La procesión de Tito quedó inmortalizada en el arco elegido en su honor en tanto de su tiempo, y en los relieves que decoran en su momento se distingue el candelabro de los 7 brazos llevados a hombros por ellos, ¿verdad? El tesoro por el ejército que él tenía. El tesoro de Salomón quedó depositado en los palacios imperiales, y ahí quedaron archivados hasta que en el año 410 el rey Alatico, el rey de los bodos, conquistó Roma y la saqueó, y los conquistados sacramentos de Israel llegaron a las zonas imperiales y fueron a podar a Turusa, la capital de los bodos. Y este sería el llamado tesoro antiguo, cuyos objetos, que por su magnitud anhelaba una energía magnética que rebustecía mágicamente al poseerla. Al menos eso creíamos los poseedores. En el año 1507, Anarisco II, impresionado por francos irimundos, tuvo que abandonar Tolosa para replegarse a su posesión en España. El tesoro se puso nuevamente en movimiento y cruzó los Pirineos para instalarse impresumiblemente en la nueva capital de los grupos de Toledo. Cuando llegó la conquista mora a España, el califa de Oriente ordenó que aquel valioso talismán le fuera enviado inmediatamente. La mesa de Salomón, más miles de monedas, fueron trasladadas fuertemente en una fuerte escolta, pero misteriosamente en el trayecto entre Toledo y los puertos andaluces, el tesoro desapareció. Desde entonces, varios personajes en épocas distintas han buscado el tesoro infatigablemente, especialmente en Toledo, en Jaén, pero en un pequeño lugar llamado Jaén. Pero un segundo, porque nos fuimos de Instagram y estamos tratando de recuperar la señal que se nos perdió en Instagram, porque ahí solo una hora puede durar la transmisión. Pero vamos a tratar la manera de regresar nuevamente, a ver si con la ayuda de Vegeta ahí, por favor, presionarle. Bueno, en que íbamos en Inhai, pero bien, continuamos en Instagram. Parece que ya estamos ahí nuevamente en vivo. Qué rápido va con Vegeta. Bueno, en Inhai íbamos en que íbamos en el tema de los lugares esos, ¿verdad? Que estamos hablando. Que eran unos lugares, un lugar llamados Renelesatores. En Toledo, la leyenda de la cueva de Hércules arriesgó profundamente, y según se decía, en aquella cueva los antiguos se dedicaban a practicar mágicas. La entrada de esta cueva estaba en unos túneles que había debajo de una iglesia de San Ginés que hoy desapareció. Los subterráneos se prolongaban hasta 3 leguas afuera de la ciudad. En 1546 el cardenal Juan Martínez Silicio hizo explorar la cueva, porque tenía la certeza de que allí podría tener el
tesoro podría estar ahí, ¿verdad? Hay un cronista que escribe y cuenta que se toparon con unas estatuas de oro puestas sobre de una mesa también de oro, y finalmente tuvieron que abandonar el lugar porque era muy alto. Recién en el siglo XIX la cueva volvió a ser visitada. En 1839 los exploradores se descolgaron con cuerdas hasta un pasaje cuya entrada estaba cerrada por una losa. Allá encontraron vestigios de grandes construcciones antiguas, pero ningún objeto valioso que se pudieran llevar, ¿verdad? Todo tenían que guardarlo para lo histórico. En 1889, a un sacerdote toledano Jesús Aventura López registró la cueva y quería probar que su origen había sido un templo feliz. Finalmente, en 1974, los subterráneos fueron explorados por algunos científicos que aseguraron que se trataba de un acueducto romano que surtía de agua la ciudad, pero tampoco encontraron agua. En Jaén había un joven funcionario de jóvenes artes, de las artes de la guerra civil, que habían negado paso y que habían vengado a los artísticos de la catedral de Jail, y habían descubierto documentos acerca de una asociación de fines del siglo XIX cuyo miembros sostenían al clero, que estaba consagrada a la búsqueda de la mesa de Salomón que se habían oculta en la ciudad. Este muchacho Pasos tomó algunos apuntes, pero lo mataron al poco tiempo. Si bien quedaron algunos de sus escritos, no condujeron a nada. Bien, y quizás podríamos decir lo que pasó en René-le-Chateau. Hay una ciudad fuerte de los visidores que se llamaba Reae, y después de la caída del toro se fue decayendo hasta convertirse en Reims, una aldea minúscula con pocos habitantes. Sin embargo, hace más de 80 años es un lugar de predicación de todos los buscadores de tesoros del mundo, porque tiene una historia ligada a las fabulosas riquezas de Riquel Faunier, de entre el año 1817, ¿no? Y bueno, el tipo era sacerdote, pero lo habían obligado y tenía novia, era su amante confidente, y en 1891 llamó a unos albañiles para hacer una obra de restauración, y por ahí los albañiles encontraron una caja de moneda y bueno, y empezó a tener grandes expediciones lógicas por grandes expediciones, y removió el cementerio y hizo pozos por todos lados y por todas partes, y de un día para otro empezó a hacer un palacio y una hermosa torre en la que instaló una biblioteca cuyos volúmenes hizo estacionar unos cosas traídas por unos jóvenes al pueblo, ¿verdad? De unos documentales o algo así, que eran extraños. Claro, porque está relacionado con otra cosa, con el tesoro de Salomón. Mabí vestía la moda de París. El obispo quiso saber, lo acusaron de vender minas, una batela. Y bueno, al final murió. Y todos creyeron que había encontrado el tesoro de Salomón. Pero también que soñar estuvo explotar hasta su muerte, y soñar hasta su muerte, pero no llevaba esto a agotarlo. Bueno, la única persona que soñó que sus secretos fue su fiel Mabí, y que solía repetir en su vejez: la gente de este pueblo camina sobre oro sin saber. Pero bueno, hay otras explicaciones sobre el origen
de las diferentes riquezas de soñar que son las que deben interesarle, que se ha dicho que los documentos tenían nada menos que el acta de matrimonio de Jesucristo y la muerte de su divino esposo, y había inmigrado a Sulagalia y había descrito ahí su dinastía, la sangre real. Y bueno, el santo real era un secreto. En el siglo V el orinate de Jesucristo se enlazó con la caja de los bancos y dio lugar a existirse en Heroinquia. Y no creo que esos documentos le permitieran a soñar a hacerse su amante, a vestir a la boda de París. Y tampoco le permitió mucho los verovistios que se puede ver con la prohibición y todas esas perduras, que a partir de un libro llamado El Enigma Sagrado de hace unos 30 años anda dando vueltas por ahí, y que claro, el último descubierto se llama Adán, el descubridor de este milenio. Sí, porque yo he tenido la percepción de no descubrir mucho en la obra de estas historias. Estaba pensando, Vegeta, que en principio los arabistas se enojan cuando enojan con uno cuando hablan de 1700 de percepción a 1742, y bueno, la presencia es mucho más norma profunda y todo eso. Estaba pensando que es gracioso que Voltaire se burlase de esa manera de estas cosas, cuando algo semejante a lo descrito por la de Sientes sucede después, y sucede con la conquista de América, donde se crea una forma siniestra de poder financiero, donde se crea un mercado verdadero, y no es traído el tesoro de Salomón, sino que de la mina de México de Mr. Boo y compañía. Estaba pensando, y que había riquezas verdaderas, y que en lugar lograron que España fuera la única potencia, que en lugar de potencial industrial fuera otro recurso, etcétera, como le pasa a todos les pasó a algunos, claro, y no confían en el poder financiero en vez de la producción de objetos. Y bueno, hace muchos años, antes que todo, con esas mismas palabras, y hablando de esto, y cuando todavía no habían pasado algunas cosas, recortaba en medio otro amigo, que es Hermidio Chagas, que es un actor de una novela conocida como Las Minas del Rey Salomón, cuyo personaje eran Quatermain. Si no participó solo en esa, sino que también en otras. Aaron Quatermain participó en El Elefante Blanco, en Kubú, en idioma Zubú, y que se narra y que se aferra de otra historia del Arca de la Alianza de Israel, que fue llevada hasta Etiopía. De hecho, hay una comunidad de Etiopía en Israel que sigue practicando los mismos ritos de la vieja Israel, que está como si hacían, bueno, ya en tiempos de Cristo, el siglo I de nuestra era, y donde se suponía que habían ido a parar algunos tesoros de Salomón, y donde estaba nada menos que la realizaban también. Usted sabe que podríamos hablar de Etiopía también, porque allá por 1940 y tantos, el dictador de Etiopía, Haile Selassie, empezó que es como explicar ciertos asuntos, ciertos pasajes bíblicos, haciéndolo rimar con su ciudad Isabeba, con su lugar, con su Lacia, con su condición del hombre blanco. Y hasta hoy todavía hay algunos tipos que escriben música de reggae en Jamaica, por ejemplo, y donde todas las letras están muy vinculadas a tal desenlace, a aquel origen mítico y de la genealogía. Algún día deberíamos ordenar un poco los papeles que uno tiene
en la cabeza. No está mal ser descendiente de Salomón cuando uno debía reivindicar ser de David o de alguno de otros reyes. Y también es pensar que alguna de la otra forma en la que uno se dieron los tesoros. En el caso de Toledo, un poeta dice, hay oro, acero y bronce, y encargo de los obreros el metal precioso. Y recuerdo también que un tipo que era mucho más famoso, que era andaluzos de Jaén, y por qué los antiles, por qué no decir que el alma son de los olivos, y dicen justamente, no lo levantó la nada, ni el dinero, ni el Señor, sino la tierra callada, el trabajo del sudor. Digo que la riqueza parece haber sido, incluso en su lugar de orígenes de tantos misterios y de tantas cosas maravillosas y de siniestras como España, una de las riquezas parece haber sido como un cuento que hemos comentado varias veces, una moneda de una sola cara, una moneda que cuando uno ve el esplendor brillante de la cara visible e indicente, puede relumbrar a medio mundo, pero de pronto esa moneda, como se suele con la riqueza, puede caerse de vuelta para hacia abajo. Y en ese caso, del lado que usted quiera hacerse valer por aquello, o si cae rodando, va a quedar adivinando para dónde va a voltear, o tener una mera posición profana y diga, yo una vez tuve una moneda. Es la ilustración que le damos a esto, ¿verdad? Que justamente estamos llegando al final de la programación Bananas de Mañana. Y así que fantástico, ¿verdad? Nos despedimos ya en esta programación. Nos despedimos también en Instagram y ahora también en YouTube. Los despedimos y así que les decimos arrivederci, hasta la próxima. Saiyajin Missouri Oliver, Bananas de Mañana.